En la historia, hay casos que se resisten a la lógica. Archivos que se cierran sin una explicación, personas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Y a menudo, esos misterios tienen lugar en los sitios más insospechados. Este es uno de esos casos. A principios de la década de 1970, en un tranquilo pueblo del interior de España, un suceso rompió para siempre la paz de sus habitantes. Una mujer, una extraña sin nombre y con ropas que parecían de otra época, apareció en la plaza del pueblo. La llamaron Elena. La policía nunca pudo identificarla. Y lo que es más perturbador, ella traía consigo un cuaderno con dibujos y textos que nadie entendía. Un cuaderno que, con el tiempo, se convertiría en la única prueba de que esta mujer no era de nuestra época. Este es el misterio de la dama que vino del futuro. Y hoy, vamos a abrir ese archivo. En el corazón de la península ibérica, entre sierras de piedra vieja y campos de trigo dorado, existía un lugar llamado Vallejo de la Sierra. Un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido por completo, anclado en la rutina de sus gentes y el ritmo lento del sol. Era el verano de 1974, un año que prometía ser tan apacible como todos los anteriores, marcado solo por el calor sofocante de las tardes. Las conversaciones de los vecinos giraban en torno a la cosecha, la sequía y la tranquilidad que siempre reinaba en sus calles. Aquel era un lugar donde nada extraordinario sucedía, un remanso de paz inalterable. Pero esa calma estaba a punto de romperse de la forma más extraña e inesperada imaginable. El verano, que había sido una sinfonía de cigarras, se transformaría en el preludio de un misterio que desafiaría a la razón. El pueblo entero estaba a punto de vivir su primera noche sin una respuesta. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre las colinas que rodeaban el pueblo. En ese momento, don Javier, con su rostro surcado por el sol y los años, regresaba con doña Piedad de sus huertos. Habían pasado la tarde recolectando los últimos tomates de la temporada, bajo un calor que no daba tregua. La rutina de su vida no conocía sorpresas, cada día era una réplica del anterior, predecible y seguro. El camino que tomaban de regreso era un sendero estrecho que se perdía entre olivos y matorrales. Era un camino que conocían desde niños, un camino que no guardaba secretos para ellos. De repente, al cruzar una curva, vieron algo que no pertenecía al paisaje familiar. Una figura yacía inmóvil en el lecho del arroyo seco, como si hubiera caído del cielo. Se detuvieron de golpe, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Don Javier alzó una mano para detener a doña Piedad, su gesto lleno de una cautela que rara vez necesitaba usar en ese lugar. La figura no se movía, y por un instante pensaron lo peor. «¿Será algún excursionista que se ha caído?», murmuró doña Piedad, su voz temblando ligeramente. Pero la persona no llevaba una mochila ni la vestimenta de los turistas que de vez en cuando pasaban por la zona. Lentamente, como si se acercaran a un animal herido, avanzaron por el camino empedrado. El silencio del atardecer se hizo más denso, interrumpido solo por sus pasos sobre la grava. La figura seguía inmóvil, ajena a su presencia. Y cada paso que daban revelaba algo más extraño de la situación. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pudieron ver que se trataba de una mujer. Tenía el cabello largo y castaño, despeinado, pero su rostro estaba limpio, sin un rasguño. No parecía herida ni sucia, lo que descartaba la idea de una caída o un accidente. Se encontraba en una posición incómoda, pero serena, como si estuviera dormida. Don Javier se aclaró la garganta y, con una voz más fuerte de lo que pretendía, la llamó. «Señora. ¿Se encuentra bien?». No hubo respuesta. La mujer permanecía inalterable, como una estatua tallada en el lecho seco del arroyo. Una sensación de irrealidad empezó a apoderarse de ellos, un presentimiento de que lo que veían no era un simple suceso. Una extraña quietud emanaba de ella, una calma que no era la del sueño, sino la de la ausencia total.
Doña Piedad se atrevió a dar un paso más y se agachó a su lado, sintiendo el impulso de ayudarla. La mujer tenía los ojos cerrados, pero sus facciones eran suaves y delicadas, con una belleza que parecía de otro tiempo. Lo más inquietante era su ropa. No llevaba un pantalón de la época ni una blusa de las que se usaban en los pueblos. Su vestido era de un tejido simple y burdo, de un color indefinido, que se ceñía a su cuerpo de una forma extraña. No era un vestido viejo, sino uno que parecía haber sido fabricado con técnicas olvidadas. Era como si un cuadro de una época lejana hubiera cobrado vida de forma súbita. Un aire de inocencia y desorientación la rodeaba por completo. Sus zapatos eran aún más extraños. No eran de piel ni tenían tacones, ni siquiera eran sandalias de esparto como las que usaban los locales. Eran una especie de mocasines hechos de un material flexible y opaco que se amoldaba a la forma de sus pies. Era un calzado que nadie en el pueblo había visto antes, y el misterio se hizo más profundo. La mujer parecía una actriz vestida para una obra de teatro medieval, pero su presencia era demasiado real para ser una broma. Don Javier examinó el entorno, buscando un coche averiado o una señal de algún accidente, pero no había nada. El sendero estaba vacío, y la mujer parecía haber surgido de la nada. De repente, la mujer abrió los ojos. Eran unos ojos grandes, de un color claro, pero llenos de una profunda confusión y un miedo animal. Se levantó de un salto, retrocediendo con el rostro desencajado, como si don Javier y doña Piedad fueran fantasmas. Sus manos temblaban mientras se cubría la boca, soltando un leve jadeo. No entiendo. ¿Dónde estoy?, murmuró con una voz que sonaba rota, casi infantil. Su acento no era del pueblo ni de la región, y sus palabras eran lentas, como si estuviera intentando recordar el idioma. Su mirada recorría el entorno con pavor, como si estuviera viendo un mundo de alienígenas y monstruos. La mujer estaba perdida, pero no de la forma que ellos imaginaban, sino en un sentido mucho más profundo. Don Javier y doña Piedad intercambiaron una mirada de alarma. Aquella mujer no solo estaba desorientada, estaba aterrada por todo lo que la rodeaba. Intentaron tranquilizarla, hablándole con dulzura, pero ella no paraba de mirar a su alrededor, como si el pueblo que se vislumbraba a lo lejos fuera una fortaleza hostil. Doña Piedad se acercó lentamente, ofreciéndole agua de la cantimplora de Javier. La mujer la miró con recelo, luego con curiosidad, y finalmente aceptó el ofrecimiento. Su comportamiento era una mezcla de terror y fascinación, como el de un niño ante algo nuevo. Pero era una fascinación extraña, de alguien que no solo no conocía el presente, sino que tampoco lo esperaba. Tras unos momentos, los aldeanos la convencieron para que los acompañara de vuelta al pueblo, con la promesa de darle algo de comer y un lugar donde descansar. Mientras caminaban, la mujer, a la que doña Piedad había bautizado con el nombre de Elena, no dejaba de mirar las casas de ladrillo, el tendido eléctrico que cruzaba la carretera, y los pocos coches que pasaban. Su rostro reflejaba una perplejidad tan genuina que era imposible ignorarla. Cada detalle de la vida cotidiana del año 1974 parecía un milagro o una pesadilla para ella. Los ruidos de los motores de los coches la hacían saltar, y los postes de la luz la obligaban a detenerse y mirar hacia el cielo. Cuando llegaron a la plaza central, el sol ya se había escondido por completo. Las luces de las farolas se habían encendido, iluminando un panorama que para los aldeanos era familiar, pero para la mujer era totalmente ajeno. La noticia de su llegada se extendió como la pólvora, y los vecinos se acercaron para ver a la extraña. Un murmullo de curiosidad y preocupación llenó el ambiente. Elena se detuvo en medio de la plaza, con los ojos muy abiertos, observando las caras de los aldeanos. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo, confusión y una profunda soledad. El misterio había llegado a Vallejo de la Sierra, y nadie, ni siquiera la propia mujer, tenía la menor idea de la respuesta. El pueblo entero se quedó en un silencio expectante.
A la mañana siguiente, la llegada de la extraña mujer se había convertido en el único tema de conversación en Vallejo de la Sierra. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos del cabo Morales, el único agente de la Guardia Civil en el pueblo. De naturaleza escéptica y con un gran bigote que le daba un aire de autoridad, Morales se presentó en la casa del cura, donde Elena había pasado la noche, más por lástima que por fe. Al verla, la compasión se mezcló con la perplejidad. La mujer era real, tangible, pero su presencia desafiaba cualquier explicación lógica que su experiencia le hubiera enseñado. La serenidad del cabo se desvaneció al darse cuenta de que no estaba ante una simple vagabunda o una excursionista perdida, sino frente a algo mucho más profundo. La primera fase de la investigación se centró en la identificación. Morales, armado con su libreta y su bolígrafo, intentó que Elena le diera su nombre completo, de dónde venía o quiénes eran sus familiares. Pero la mujer solo podía repetir su nombre, Elena, y se quedaba en silencio. Cuando le preguntaba por sus apellidos, su rostro se llenaba de una confusión sincera, como si le estuvieran pidiendo algo que simplemente no existía. Sus ojos reflejaban el miedo y la incapacidad de entender lo que le pedían. El cabo notó que, a pesar de su calma, Elena no era una farsante, su confusión era auténtica, como si estuviera despertando de un sueño muy largo y sin memoria. El siguiente paso fue tomar sus huellas dactilares, un procedimiento estándar en cualquier caso de persona no identificada. Con la ayuda de un kit rudimentario, el cabo Morales tomó las impresiones de sus dedos, con la esperanza de que el sistema de identificación central de la Guardia Civil arrojara algún resultado. Las huellas fueron enviadas a la comandancia de la capital de provincia con la máxima prioridad. Los días de espera fueron tensos. Los aldeanos del pueblo estaban expectantes, deseando una respuesta que les devolviera la tranquilidad. Nadie podía imaginar que esa espera se prolongaría mucho más de lo esperado, y que la respuesta que obtendrían solo aumentaría la incertidumbre. Cuando la llamada de la comandancia llegó, la voz al otro lado de la línea sonaba tan desconcertada como Morales. Las huellas dactilares de Elena no coincidían con ninguna en los archivos nacionales. No aparecía en ninguna base de datos criminal, ni en registros de personas desaparecidas, ni siquiera en los censos más antiguos. Era como si la mujer no existiera en ningún documento oficial en todo el país. El cabo Morales se sintió como si estuviera en una película, una fantasía de la que no podía despertar. El escepticismo inicial se había transformado en una profunda inquietud. La mujer que tenían en el pueblo, con su presencia física innegable, era oficialmente un fantasma para el Estado. A medida que la investigación se estancaba, los vecinos del pueblo se convertían en una especie de detectives aficionados, aportando detalles que la hacían aún más misteriosa. Se dieron cuenta de que Elena no solo desconocía los coches o la televisión, sino que no comprendía los conceptos básicos de la vida de 1974. Cosas tan simples como encender una bombilla o usar una radio la hacían retroceder con fascinación. Su lenguaje, aunque era español, tenía un toque arcaico, un ritmo y un vocabulario que sonaban a siglo XIX, a un español que se había perdido con el tiempo y que ya no se hablaba. Era como si un manuscrito antiguo hubiera cobrado vida y estuviera intentando comunicarse. Una de las pruebas más convincentes de su extrañeza era su total incapacidad para entender el dinero. Cuando alguien le ofrecía una moneda, la miraba como si fuera un objeto sin valor, algo de metal sin un propósito claro. Una vez, un niño del pueblo le dio una moneda de peseta y ella la guardó en su bolsillo, pero con la misma indiferencia con la que guardaría una piedra bonita. Este comportamiento, tan ajeno a las necesidades humanas básicas, convenció a muchos de que no se trataba de una persona con amnesia, sino de alguien que realmente venía de un lugar donde el concepto de la moneda era muy diferente o simplemente no existía. El médico del pueblo, don Vicente, la examinó y no encontró nada físicamente anómalo. Su salud era perfecta, sin ninguna señal de heridas o enfermedades recientes. Sus análisis de sangre y su presión arterial eran normales.
Sin embargo, su estado mental era lo que lo tenía perplejo. Elena no mostraba signos de demencia o de esquizofrenia. A pesar de su confusión, su mente era lúcida, y su memoria era un vacío en blanco. Era como si un software perfecto hubiera sido instalado en una máquina sin memoria. El médico no podía dar un diagnóstico, y la definía simplemente como un caso que escapa a la medicina. Era una etiqueta inútil, pero la única que se ajustaba a la situación. La búsqueda de su origen se extendió a los pueblos vecinos. El cabo Morales preguntó a pastores, a viajeros y a los pocos forasteros que pasaban por la carretera principal. Mostró a todo el mundo una foto de Elena, una imagen en blanco y negro en la que su mirada perdida parecía suplicar una explicación. Pero nadie la había visto antes, nadie la conocía, y nadie la reconocía de ninguna historia de personas desaparecidas en la región. La mujer era un fantasma visible, un enigma que tenía cuerpo y voz, pero que no tenía lugar en el mundo conocido. Su existencia era un hecho, pero su historia era una página en blanco que nadie podía escribir. La incapacidad de las autoridades para identificarla generó una especie de fascinación en el pueblo. Los niños la seguían por las calles, las mujeres le llevaban comida y los hombres se reunían en el bar para discutir sobre ella. La misteriosa Elena se había convertido en una figura central de la vida del pueblo, una leyenda viva. Y aunque todos sabían que no había un expediente policial, ni una foto en la televisión para su búsqueda, la esperanza de que alguien la reconociera no moría. La fe en que el orden del mundo se restablecería con una simple identificación era la única cosa que los mantenía cuerdos. Pero la verdad era mucho más perturbadora. A medida que los días se convertían en semanas, todos los caminos llevaban al mismo lugar, a la nada. El cabo Morales tuvo que cerrar el caso por falta de pruebas y de identidad, dejando a Elena bajo la tutela del cura y el cuidado de los vecinos. El expediente de la mujer no identificada se archivó con una nota de caso inexplicable, una etiqueta que parecía ser la única que podía aplicarse a su existencia. Y así, la mujer sin pasado se quedó en Vallejo de la Sierra, un recordatorio viviente de que el mundo, a veces, puede ser mucho más extraño y misterioso de lo que creemos. El hallazgo del cuaderno no fue inmediato. En los primeros días, con la confusión reinando, nadie notó un pequeño bulto de cuero desgastado que Elena llevaba entre las manos, aferrándose a él con una desesperación silenciosa. Era un objeto de tamaño modesto, con una cubierta de un color ocre pálido que parecía vieja, pero no estaba deteriorada por el paso del tiempo. Las páginas, atadas con un cordel fino, tenían un tacto rugoso y un color amarillento, como si estuvieran hechas de algún material orgánico desconocido. La mujer lo protegía de la vista de los demás, casi como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Era su único tesoro, su única conexión visible con el lugar del que había venido, una ventana a un mundo que los aldeanos no podían ni imaginar en sus sueños más descabellados. El cuaderno se descubrió por accidente. Un día, mientras doña Piedad limpiaba la habitación donde Elena se hospedaba, el objeto se le resbaló de las manos a la mujer, cayendo al suelo. Elena se lanzó a recogerlo con un grito ahogado de pánico, pero antes de que pudiera hacerlo, el cuaderno se abrió. Doña Piedad, con la curiosidad de una madre, alcanzó a ver algunas de sus páginas. Lo que vio la dejó sin aliento. No eran los garabatos de un niño, ni la prosa de un loco. Eran dibujos meticulosos, planos técnicos de objetos que no existían. No se parecían a nada que ella o cualquier persona en el pueblo pudiera reconocer. Eran formas extrañas, con líneas intrincadas y pequeños detalles que daban la sensación de funcionalidad. Doña Piedad, sintiéndose culpable por la indiscreción, no le dio importancia al incidente y le devolvió el cuaderno a Elena, quien lo abrazó contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas. Pero la imagen de los dibujos se quedó grabada en su mente. Era la de un objeto rectangular, una especie de espejo oscuro con pequeños iconos de colores. Había otros, de formas aún más raras, que parecían vehículos que levitaban o incluso un artefacto que se parecía vagamente a un reloj.
Doña Piedad, incapaz de entender lo que había visto, se lo contó a su marido. El secreto de los extraños dibujos se extendió rápidamente entre el pequeño círculo de personas más cercanas a Elena. Los dibujos de tecnología eran solo la mitad del misterio. Las páginas del cuaderno estaban cubiertas de una caligrafía incomprensible, escrita en un lenguaje que parecía español, pero con palabras que no existían en el diccionario. Tenía una jerga futurista, con términos como navegación de datos, red neuronal o interfaz táctil. Para los habitantes de Vallejo de la Sierra, que apenas habían oído hablar de los ordenadores, aquellos términos eran pura fantasía, el delirio de una mente enferma. Los textos también incluían fórmulas matemáticas y ecuaciones complejas que ni el profesor del pueblo pudo descifrar. Era el testimonio de una inteligencia brillante atrapada en un tiempo equivocado. Lo más inquietante del cuaderno era que en él no solo había tecnología, sino también referencias a eventos históricos. Algunos de los textos, escritos en un tono de diario personal, mencionaban fechas y acontecimientos que para los años 70 eran impensables. Hablaban del muro que caerá en Berlín, la gran crisis de las hipotecas o incluso la plaga de principios del siglo XXI. Eran profecías veladas, escritas con la certeza de quien ya ha vivido esos sucesos. Estos textos se convertirían, en el futuro, en la prueba más contundente de la verdad de Elena. Un día, mientras la mujer descansaba, el cura del pueblo, movido por la curiosidad y la fe de que el cuaderno podría ser la clave para entenderla, lo tomó prestado por unos minutos. Al abrirlo, el sacerdote se sintió ante un objeto sagrado y profano a la vez. No eran las palabras de Dios, sino las de un futuro que nadie podía entender. A medida que pasaba las páginas, supo que el objeto no era el trabajo de una persona con problemas mentales, sino el registro de un alma que había visto demasiado. En ese momento, se dio cuenta de que el cuaderno era la única prueba tangible de que Elena no pertenecía a su tiempo. El párroco mostró el cuaderno al cabo Morales, quien, aunque escéptico, quedó intrigado por los dibujos. Las representaciones del espejo oscuro que Doña Piedad había descrito le hicieron pensar en los dibujos de prototipos que veía en las revistas especializadas. Pero estos eran mucho más avanzados, con una lógica interna que no podía ignorar. Decidió fotografiar algunas páginas con su cámara, con la intención de enviarlas a un experto. Pensaba que tal vez, alguna universidad podría descifrar los símbolos o las fórmulas. Estaba convencido de que, de alguna manera, el misterio de la mujer se encontraba entre esas páginas amarillentas. El contenido del cuaderno no solo revelaba un futuro tecnológico, sino también un profundo miedo. A lo largo de las páginas, la caligrafía cambiaba de la escritura meticulosa a un trazo nervioso y desesperado. En esas secciones, Elena hablaba de la soledad, de la pérdida de sus seres queridos y de la angustia de estar en un tiempo que no era el suyo. Describía la sensación de que su mundo se había desvanecido, dejándola varada en un pasado que le parecía ajeno. Aquellos párrafos, llenos de dolor, revelaban que el cuaderno era su diario de viaje, su único confidente en el tiempo. El cuaderno se convirtió en el punto de anclaje de la mujer con su pasado. Cada vez que lo abrazaba, su semblante se suavizaba por un momento. Para los aldeanos, el objeto era un simple y extraño libro de garabatos. Para el cabo Morales, era la única pieza de evidencia. Pero para Elena, era su hogar, la única cosa en el mundo que entendía su dolor y el terrible secreto que guardaba. A través de él, mantenía una conexión con el mundo que había dejado atrás, un hilo invisible que la unía a un futuro que nadie más podía ver. El cuaderno, lleno de planos de tecnologías impensables y de profecías escritas con la frialdad del que ya ha visto los hechos, era la única verdad. Era un testimonio de que la mujer no era una enferma mental, ni una vagabunda, sino algo que escapaba a todas las categorías humanas. Cuando el cabo Morales envió las fotos a la capital, no solo estaba enviando la evidencia de una persona perdida. Estaba enviando la prueba de que el tiempo, tal como lo conocíamos, no era una línea recta e inmutable,
y que había fuerzas en el universo que desafiaban la simple comprensión de la ciencia. El cuaderno era un portal, un enlace con la verdad de la mujer y con el futuro. Con el paso de las semanas, Elena, arropada por la bondad de Doña Piedad y el silencio del párroco, empezó a abrirse lentamente. Su miedo inicial se fue transformando en una resignación melancólica. Aunque seguía sin poder explicar de dónde venía, comenzó a hablar de forma más fluida. Pero lo que decía no era sobre su pasado, que parecía borrado de su memoria, sino sobre cosas que, según ella, estaban por suceder. Al principio, nadie le dio importancia a sus palabras. Los vecinos pensaban que era el desvarío de una persona traumatizada. Sus frases eran fragmentadas, como si estuviera recordando fragmentos de un sueño. Eran sus primeras profecías, palabras arrojadas al vacío que, sin que nadie lo supiera, se convertirían en verdades. Una tarde de domingo, mientras un grupo de hombres discutía en el bar del pueblo sobre el equipo de fútbol local, Elena, sentada en un banco de la plaza, soltó un comentario en voz baja. Dijo, con una certeza desconcertante, que el portero estrella del equipo, un ídolo local, se lesionaría la rodilla la próxima semana en un partido importante. Los hombres se rieron de su predicción, pensando que era una tontería. Pero 7 días después, la noticia llegó al pueblo: el portero se había roto los ligamentos de la rodilla y se perdería el resto de la temporada. El suceso no fue suficiente para que los vecinos sospecharan, pero el comentario de Elena empezó a resonar en sus mentes, un eco inquietante en un mar de normalidad. Los comentarios de Elena no se limitaron a pequeños sucesos. A medida que se sentía más cómoda, sus predicciones empezaron a ser más específicas y con más alcance. Una mañana, mientras ayudaba a regar las flores, comentó a Doña Piedad que, en unos meses, un vecino del pueblo que tenía un negocio de ganado perdería la mitad de sus vacas a causa de una extraña enfermedad que aún no existía en la zona. Su tono era de completa normalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Doña Piedad se quedó perpleja. Era una información que nadie podría saber y, para su horror, la profecía se cumplió. Un virus desconocido diezmó el ganado del vecino, y el pueblo se sumió en una atmósfera de miedo y superstición. El cabo Morales, al enterarse de las predicciones cumplidas, sintió un escalofrío que no le producía ni el caso más grave. Al interrogarla, Elena se mantuvo confusa. No entendía qué era lo que había hecho mal. No creía que sus palabras fueran predicciones, sino simples descripciones de la realidad que ella conocía. Intentaba describirle al cabo cómo era el futuro, mencionando cosas como el euro como moneda y un mundo sin la Unión Soviética. El cabo, con su escepticismo herido, pensó que la mujer tenía algún tipo de trastorno mental con delirios de grandeza o que su lucidez era una fachada. Pero los hechos, por pequeños que fueran, comenzaban a acumularse. La gente del pueblo, una vez que superaron el miedo inicial, empezó a tratar a Elena con una mezcla de respeto y temor. Los más viejos la veían como una especie de profetisa, y los más jóvenes, como una bruja. Empezaron a evitarla o, por el contrario, a buscarla para que les dijera qué deparaba el futuro. Elena se mostraba a menudo angustiada por esa atención. Sus ojos revelaban una tristeza profunda, la de alguien que porta un secreto que no puede controlar. Las predicciones no eran un poder para ella, sino una carga, una manifestación de su aislamiento en el tiempo. Era un alma solitaria, varada entre lo que ya había sido y lo que aún no era. Uno de los eventos que marcó un antes y un después en la credibilidad de Elena fue su predicción sobre un pequeño accidente. Un día, señaló una farola en la plaza del pueblo y advirtió que la próxima noche, un coche se chocaría contra ella, provocando un apagón en la zona. Los hombres del bar se rieron, pero el cabo Morales, con un nudo en el estómago, decidió investigar. Efectivamente, la farola tenía un cableado defectuoso, pero no había razón para pensar en un accidente. Al día siguiente, un conductor borracho, que no era del pueblo, perdió el control de su vehículo y chocó de lleno contra la farola, dejando a todo el pueblo a oscuras.
La noticia del accidente y la predicción de Elena se extendieron como la pólvora, y el suceso dejó de ser un simple misterio para convertirse en un fenómeno. El miedo se apoderó de la gente, y la fascinación por la mujer empezó a tornarse en superstición. Algunos hablaban de ella en susurros, y los niños no se atrevían a acercarse. Era un miedo diferente, no a un fantasma o a un monstruo, sino al futuro. La mujer que había llegado al pueblo sin pasado, ahora era la portadora de una verdad que nadie quería oír, un recordatorio viviente de que el destino estaba escrito y que era imposible de cambiar. La tranquilidad del pueblo se había roto para siempre. A medida que sus predicciones se hacían más conocidas, el cabo Morales decidió hacer algo radical. Envió una copia de las fotos del cuaderno de Elena a un catedrático de la Universidad de Madrid, experto en lenguas muertas, para que intentara descifrar la escritura de la mujer. El cabo esperaba que el catedrático encontrara una explicación científica o histórica, algo que le permitiera volver a su mundo de lógica y orden. Pero la respuesta que recibió fue aún más desconcertante. El catedrático no podía identificar la escritura ni el idioma, aunque las palabras le resultaban vagamente familiares. Descartó que fuera una lengua muerta y sugirió que era un dialecto o una jerga que no existía. El párroco del pueblo, quien se había convertido en un confidente de Elena, notó que cada vez que la mujer hacía una predicción, una parte de ella se marchitaba. Sus ojos se volvían más tristes y su semblante, más pálido. Era como si cada vez que revelaba un fragmento del futuro, se desgastara un pedazo de su alma. El cura empezó a creer que el don de Elena no era un regalo, sino una maldición. Se dio cuenta de que no solo estaba sufriendo por la soledad de su presente, sino también por el conocimiento de un futuro que no podía evitar y por el que se sentía impotente. La historia de Elena y sus extrañas predicciones se convirtió en la leyenda de un pueblo, el suceso que definía la identidad de sus habitantes. Los más jóvenes crecieron escuchando cuentos de la mujer que sabía el futuro, mientras los más viejos guardaban el secreto como si fuera un tesoro maldito. Las predicciones de Elena, que al principio fueron recibidas con risas, ahora eran la prueba de que el pueblo había albergado a alguien que venía de un lugar y un tiempo que la mente humana no podía concebir. Y con cada profecía cumplida, el misterio se hacía más grande y más aterrador. La mañana de la desaparición amaneció como cualquier otra en Vallejo de la Sierra. El sol, implacable, ya empezaba a calentar las calles empedradas y los campos de trigo. Los vecinos, con la rutina grabada en sus cuerpos, se levantaban para comenzar un nuevo día. Elena, que se había acostumbrado a ayudar a doña Piedad en las labores del hogar, se levantó temprano, como de costumbre. Tomó su desayuno en silencio, con esa melancolía que ya se había convertido en su rasgo más característico. Aquel día, sin embargo, su mirada era diferente. No era la de la resignación, sino la de una profunda nostalgia, como si estuviera a punto de decir adiós a algo que había amado. Nadie se dio cuenta de la importancia de esa mirada en ese momento, pero con el tiempo se convertiría en un recuerdo escalofriante. Mientras doña Piedad salía a la calle para regar las flores, Elena le dijo unas palabras de agradecimiento. Eran sencillas, pero llenas de una emoción que doña Piedad no había visto en ella antes. Le agradeció la bondad, el calor de su hogar y la paciencia que le habían tenido. Doña Piedad, conmovida, le dio un abrazo. Fue el primer y único abrazo que Elena recibió en el pueblo. La mujer no devolvió el gesto, pero se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera absorbiendo el calor de ese pequeño acto de humanidad. Después, con una sonrisa triste, se dirigió a la habitación donde dormía. Doña Piedad, pensando que la mujer iba a recoger algo, continuó con su tarea, sin saber que era la última vez que la vería. Las horas pasaron. Doña Piedad llamó a Elena para el almuerzo, pero no obtuvo respuesta. Subió a la habitación y la encontró vacía. Al principio no le dio importancia. Pensó que tal vez Elena había salido a dar un paseo por el pueblo, algo que a veces hacía.
Sin embargo, al mirar por la ventana, notó que en su cama, cuidadosamente doblado, estaba el cuaderno. Era la primera vez que Elena lo dejaba atrás. La ausencia de ese objeto, su única pertenencia, fue lo que encendió la primera señal de alarma. Doña Piedad sintió un nudo en el estómago, un presentimiento de que algo terrible había sucedido. El silencio de la habitación era demasiado grande, demasiado vacío. La noticia de la desaparición se esparció por el pueblo en cuestión de minutos. Los vecinos, con la inquietud en sus rostros, se reunieron en la plaza. El cabo Morales fue informado de inmediato y, a pesar de su escepticismo sobre las profecías y los misterios, no pudo ignorar la situación. Se organizó una búsqueda masiva. Decenas de personas, armadas con palos y linternas, peinaron los alrededores del pueblo. Buscaron en los barrancos, en los bosques, en los pozos y en las cuevas. La gente la llamaba por su nombre, Elena. Elena, pero solo el eco de sus voces respondía. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, como si el pueblo la hubiera escupido. La búsqueda se prolongó durante varios días, pero no se encontró la más mínima evidencia. No había huellas en el barro, ni un mechón de pelo en los arbustos. Era como si la mujer se hubiera disuelto en el aire. La única cosa que quedaba de ella era el cuaderno que había dejado atrás. El cabo Morales y los voluntarios del pueblo tuvieron que admitir la derrota. El caso de la mujer no identificada se convirtió en el caso de la mujer desaparecida. Y lo que es más aterrador, no había pistas, no había motivos y no había ninguna explicación. La mujer que había llegado de la nada se había ido al mismo lugar. La desaparición de Elena hizo que su historia se consolidara como una leyenda. Para muchos, su partida no fue un accidente, sino una acción deliberada. Se decía que tal vez había encontrado la forma de regresar a su tiempo. Otros creían que su misión en el pueblo había terminado y que la había abandonado una fuerza desconocida. Los más supersticiosos murmuraban que tal vez nunca fue humana del todo, y que su existencia era solo un espejismo. El misterio se hizo más grande sin una respuesta, y la figura de Elena se convirtió en el fantasma de un recuerdo. El cabo Morales, frustrado por el fracaso de la búsqueda, revisó el caso una y otra vez. Se sentía impotente ante la falta de evidencias. No había nada que le dijera a dónde fue o por qué se fue. La única cosa que tenía era el cuaderno, un objeto que, para él, era solo una colección de garabatos. En su informe final, el cabo escribió la palabra inexplicable con un sentimiento de derrota. El caso estaba cerrado para la policía, pero para los habitantes del pueblo, la historia de Elena no había hecho más que empezar. Era una historia que se contaría en susurros, de generación en generación, una advertencia de que la realidad no siempre es lo que parece. Los años pasaron, y la historia de Elena se fue tejiendo con el folclore del pueblo. La gente señalaba la casa donde había vivido, el banco donde se sentaba y el camino por donde había desaparecido. La mujer se convirtió en una especie de deidad local, una figura de respeto y de miedo. Los niños se atrevían a ir al arroyo donde fue encontrada, esperando un atisbo de su fantasma. El pueblo, que en el verano de 1974 era un remanso de paz, se había transformado en el escenario de un misterio que no tenía fin. La desaparición de Elena también cambió la percepción de las predicciones que había hecho. Ahora, la gente ya no se reía de sus palabras, sino que las temían. Se decía que si Elena había desaparecido, era porque tal vez sus profecías eran un aviso de algo mucho más grande, algo que el pueblo no podía ver. Su partida se convirtió en la prueba de que el futuro del pueblo estaba atado al de ella, y que la mujer, con su conocimiento, se había marchado antes de que algo malo sucediera. Era una teoría consoladora, pero al mismo tiempo terrorífica. La historia de Elena, la mujer sin pasado, terminó con una desaparición sin respuesta. En el corazón del misterio, solo quedó el cuaderno, el único objeto que demostraba que su historia no era una invención. Un objeto que,
con el tiempo, se convertiría en la clave para descifrar el pasado y entender el futuro. La mujer se había ido, pero dejó atrás una verdad que el mundo, por los años venideros, no estaba preparado para escuchar. El pueblo de Vallejo de la Sierra nunca se recuperaría de la noche en que la dama del cuaderno se desvaneció. El cuaderno de Elena permaneció guardado durante décadas, olvidado en un viejo baúl en el desván del párroco. Pasó de mano en mano sin que nadie le diera la importancia que merecía. El cura se lo dejó a un sobrino, y éste, a su vez, lo guardó como una reliquia curiosa, un recuerdo del caso más extraño de la historia familiar. El cuaderno era un enigma sellado, un objeto que nadie en los años 70 y 80 podía entender. Sus dibujos de tecnología futurista eran considerados garabatos de un artista loco, y sus textos, el delirio de una mente enferma. Los años pasaron, el polvo se acumuló, y el misterio se fue desvaneciendo hasta convertirse en un cuento de hadas. Pero el cuaderno guardaba un secreto que la tecnología del futuro estaba a punto de desvelar. El sobrino del párroco, un joven con un interés genuino en la historia del pueblo y un gran conocimiento de la informática, encontró el cuaderno a principios del siglo XXI. El joven, que había oído la historia de la mujer sin pasado, sintió una curiosidad especial por el objeto. Al abrirlo, el cuaderno le pareció un testimonio del pasado. Pero al mirar los dibujos con ojos del siglo XXI, su corazón dio un vuelco. Lo que en los años 70 se veían como garabatos, ahora se veían como representaciones exactas de la tecnología que él usaba a diario. Los espejos oscuros de los que hablaba la leyenda eran, de hecho, teléfonos móviles. Los cajones de luz eran pantallas de ordenador. El joven, cuyo nombre podría ser Daniel, se obsesionó con el cuaderno. Se sentó durante días, descifrando cada dibujo, cada nota. Los esquemas que en la época del Cabo Morales parecían incomprensibles, ahora se veían como manuales de instrucciones de dispositivos electrónicos modernos. Había incluso bocetos de aplicaciones, con sus iconos y sus funciones detalladas. Era una especie de libro de historia del futuro, y Daniel era el único que podía leerlo. El joven no podía creer lo que tenía entre sus manos, no era el delirio de una mujer, sino la evidencia de que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión. Daniel se dio cuenta de que la escritura de Elena, que había sido descartada como un dialecto extraño, era en realidad un lenguaje codificado con palabras de diferentes épocas y con una gramática que no seguía ninguna regla conocida. Al comparar los textos del cuaderno con documentos de la red, pudo identificar algunas palabras clave. Términos como red neuronal o interfaz táctil que se usaban hoy en día, eran para Elena parte de su día a día. El cuaderno no era un diario de viajes, sino una especie de bitácora personal, un registro de una mujer que intentaba entender el mundo que había dejado atrás. El joven se centró en la descodificación de las profecías. Las plagas del siglo XXI de las que había escrito Elena se asemejaban a las descripciones de la pandemia global que el mundo había vivido. Sus comentarios sobre el muro que caerá coincidían con la caída del muro de Berlín. Las guerras del petróleo de las que hablaba eran una crónica de los conflictos en Oriente Medio. El cuaderno no solo describía la tecnología, sino que también era un libro de historia futura, un mapa de eventos que ya habían sucedido. Era el testimonio de una mujer que había vivido nuestro futuro y que había intentado dejar una advertencia. La revelación del cuaderno no solo confirmó la historia de Elena, sino que también arrojó luz sobre el porqué de su desaparición. Daniel se dio cuenta de que la mujer había dejado atrás el objeto a propósito. El cuaderno no era su tesoro, sino un legado para el futuro, un mensaje en una botella para las próximas generaciones. Elena no desapareció, sino que se marchó, pero dejó la verdad detrás de ella, una verdad que la gente de su tiempo no estaba preparada para entender. La mujer se había sacrificado por su verdad, por su historia. El joven decidió compartir la historia del cuaderno en un foro de internet dedicado a los misterios sin resolver. Al principio, la gente se mostró escéptica, pensando que era una historia de ficción.
Pero cuando Daniel subió fotos de las páginas del cuaderno, la incredulidad se transformó en un revuelo. Los usuarios de Internet, con su conocimiento colectivo, empezaron a descifrar los símbolos y a encontrar similitudes con la tecnología moderna. El cuaderno dejó de ser un simple objeto para convertirse en un fenómeno viral. El caso de la mujer sin pasado se convirtió en el caso de la viajera del tiempo. El cuaderno de Elena se convirtió en el punto de anclaje de su historia. Ya no era un simple recuerdo del pasado del pueblo, sino una prueba tangible de que el misterio había sucedido de verdad. Las leyendas que se habían transmitido de boca en boca durante décadas, ahora tenían una base real. La gente del pueblo, que había crecido escuchando la historia de la mujer extraña, se quedaron pasmados al ver que lo que para ellos era un mito, ahora era una realidad. La mujer no era una bruja ni una enferma mental, sino una viajera, una especie de mensajera. El proceso de descodificación del cuaderno reveló un mundo de tecnología y de sucesos que nadie en los años 70 podía haber imaginado. La historia de Elena se hizo más compleja, más rica y más aterradora. Ya no era solo la historia de una mujer perdida, sino la de una mujer que había viajado a través del tiempo con un propósito. Y el propósito era el cuaderno. Era un mensaje para un mundo que ella había dejado atrás, un mensaje de advertencia y de esperanza. El cuaderno de Elena, que había estado perdido en el tiempo durante décadas, era ahora el centro de un misterio que se había vuelto viral. Lo que parecían garabatos de un loco, ahora eran representaciones exactas de la tecnología que usamos hoy en día. Y con cada página descifrada, el misterio se hacía más grande. El cuaderno no solo reveló el pasado de Elena, sino que también abrió una ventana a un futuro que nadie podía entender. Un futuro que estaba en nuestras manos, y que, tal vez, ya había sido escrito. El cuaderno de Elena, una vez descodificado, dejó de ser un simple diario para convertirse en el documento más inquietante jamás encontrado. El joven Daniel, y la comunidad de Internet que lo ayudó, quedaron pasmados al comparar las palabras de Elena con los hechos históricos que el mundo había vivido. Lo que parecían palabras al azar, ahora tenían un peso aterrador, y cada vez que se verificaba una profecía, la piel se les erizaba. El cuaderno era un mapa de la historia, una guía que ya había sido escrita, y su contenido demostraba que Elena no era una mujer con delirios, sino una viajera que había visto el futuro con sus propios ojos. Una de las profecías más impactantes era la que hablaba del muro que se partiría en dos. Elena, con una caligrafía temblorosa, había dibujado un muro con un martillo, y había escrito una fecha, finales de los 80. Nadie en los años 70 habría podido predecir un suceso así, pero el cuaderno lo tenía registrado con una certeza que helaba la sangre. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, la profecía se cumplió de forma literal. Era la primera prueba contundente de que el cuaderno no era una broma, y que su contenido era una verdad que el mundo había ignorado. Era un momento de triunfo para el cuaderno, pero también de profunda inquietud. La siguiente profecía era aún más oscura. Hablaba de un ataque al corazón de la civilización en una ciudad donde el poder toca el cielo. Elena no había usado la palabra torres ni aviones, pero sus dibujos eran claros. Había dibujado 2 torres con humo, y la fecha, el 11 de septiembre, estaba escrita con una caligrafía nerviosa. En el cuaderno, había también un texto que hablaba de la desesperación y el caos que siguió al ataque, como si lo hubiera vivido de primera mano. Esta profecía, que se cumplió con el ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, fue la que convirtió el misterio en un caso de terror. Era una prueba de que Elena no solo conocía los eventos, sino que también era testigo de la muerte y la destrucción. Pero el cuaderno no solo hablaba de eventos globales. Había también profecías sobre tecnología. En sus páginas, Elena había dibujado un espejo mágico que nos permitía comunicarnos con el mundo. Los dibujos del primer iPhone, con sus iconos y su pantalla táctil, eran tan precisos que parecían sacados de un manual de instrucciones.
La mujer también había dibujado la nube como un lugar donde se guardaban todos nuestros recuerdos, y las redes sociales como un sistema donde todos compartimos nuestra vida. El cuaderno no era un libro de profecías, sino un manual de instrucciones para el futuro. La profecía más inquietante del cuaderno era la de la gran plaga del siglo XXI. En una de las páginas, Elena había dibujado a la gente con mascarillas y una fecha, principios de los 2020. En el texto, hablaba de un virus que se comería el aire y que nos obligaría a escondernos en nuestras casas. La mujer había escrito sobre el pánico que se apoderó de la gente, sobre las calles vacías y la sensación de que el mundo se había detenido. Era una descripción tan precisa de la pandemia que el joven Daniel sintió que el tiempo se había doblado, que el cuaderno no era un recuerdo, sino una realidad que él estaba viviendo. El contenido del cuaderno también revelaba una profunda tristeza. Elena había escrito que las predicciones no eran un don, sino una maldición. Sabía que los eventos catastróficos sucederían y, sin embargo, no podía hacer nada para evitarlos. Se sentía impotente ante el destino, y su cuaderno era el único lugar donde podía desahogar su dolor. Era la historia de una mujer que había visto el final de un mundo, y que había llegado a un pasado que no la entendía. El cuaderno no era solo un documento de la historia, sino el testamento de un alma en pena. Las profecías del cuaderno, una vez confirmadas, cambiaron por completo la percepción de Elena. Ya no era una loca, ni una farsante. Era una mensajera, una testigo, una persona que había viajado a través del tiempo para dejarnos una advertencia. La historia del pueblo de Vallejo de la Sierra, que había sido un misterio para unos pocos, se convirtió en un fenómeno global. Los medios de comunicación, los historiadores y los científicos empezaron a interesarse por el caso, intentando entender cómo una mujer sin pasado pudo haber predicho el futuro con tanta precisión. El terror del cuaderno no radicaba en el contenido de las profecías, sino en la idea de que el destino es inmutable. Si Elena había predicho el futuro, significaba que no había forma de cambiarlo. El cuaderno era una prueba de que el tiempo es una línea recta, y que, por mucho que nos esforcemos, no podemos evitar los eventos que ya han sido escritos. Esta idea, que el futuro es una certeza, es lo que hace que la historia de Elena sea tan aterradora. Las predicciones del cuaderno de Elena fueron la prueba más contundente de que la mujer no era una simple persona desorientada. Era una viajera del tiempo, y su misión, o su condena, había sido la de dejar un registro del futuro. La historia de Elena se había transformado de un misterio local a un fenómeno global, y el cuaderno, el único objeto que quedó de ella, se había convertido en un objeto de culto. Su historia era una de advertencia, de esperanza y de profundo terror. Con cada profecía confirmada, el cuaderno se hizo más valioso y más peligroso. Ya no era solo una prueba, sino un tesoro que contenía el conocimiento del futuro. El misterio de Elena se había resuelto de la forma más inesperada, pero al mismo tiempo había generado nuevas preguntas. ¿De dónde venía? ¿Por qué se fue? Y lo más importante, ¿qué otras profecías contiene el cuaderno? La historia de Elena, la mujer sin pasado, seguía viva en las páginas de su cuaderno, y su misterio se había vuelto más grande que nunca. Con el cuaderno descifrado, el caso de Elena dejó de ser un simple misterio local para convertirse en un fenómeno global, analizado por expertos de todas las disciplinas. Y con cada revelación, surgieron dos posturas irreconciliables. Por un lado, los defensores de la teoría de la viajera del tiempo, que veían en el cuaderno la prueba irrefutable de que el tiempo no es lineal. Por otro, los escépticos, que se negaban a aceptar lo paranormal y buscaban una explicación lógica y racional, por más improbable que fuera. Esta dicotomía es el corazón de la historia, lo que la convierte en un debate eterno. El argumento principal de los creyentes es el cuaderno en sí mismo. ¿Cómo pudo una mujer de los años 70, sin estudios y sin acceso a tecnología, dibujar con tanta precisión un iPhone o una red de Internet?
La exactitud de los planos y la jerga futurista que usaba son para ellos la prueba de que Elena había vivido en nuestro tiempo. Además, las profecías del cuaderno, que se cumplieron con la caída del muro de Berlín o la pandemia, son para ellos una prueba irrefutable. Un impostor no habría podido adivinar el futuro, y una persona con trastornos mentales no habría podido ser tan precisa. El cuaderno es el testimonio de una mujer que portaba una verdad que era demasiado grande para su época. Los escépticos, por su parte, tienen sus propios argumentos. Ellos defienden la teoría de que Elena era una farsante o una persona con trastornos mentales. Argumentan que los dibujos del cuaderno son solo coincidencias, la imaginación de una mente creativa que se basó en los prototipos que se publicaban en las revistas de ciencia ficción de la época. Para ellos, la jerga futurista del cuaderno no era más que un código que Elena había creado. Además, la gente con trastornos mentales puede tener delirios y alucinaciones, y las profecías podrían haber sido una manipulación o una coincidencia. Su desaparición, para ellos, es la prueba de que la mujer había huido después de haber montado su farsa. El debate se extiende a la propia existencia de Elena. Los escépticos argumentan que es imposible que una persona pueda viajar en el tiempo, y que si lo hiciera, no podría sobrevivir en un pasado tan diferente al suyo. Los creyentes, en cambio, creen que la mujer vino del futuro, pero de una forma que la ciencia actual no puede comprender. Ellos ven en la historia de Elena una prueba de que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que pensamos. La mujer, para ellos, era una especie de mensajera que vino a dejarnos una advertencia, un recordatorio de que el destino es inmutable. La historia de Elena es el espejo de la humanidad. Los creyentes ven en ella la prueba de que el futuro es una posibilidad, que el tiempo es un lienzo en blanco. Los escépticos, en cambio, ven en ella la prueba de que todo tiene una explicación lógica, que el mundo es un lugar ordenado y que el misterio es solo una falta de información. El debate sobre Elena no es solo sobre una mujer, sino sobre la forma en que entendemos el mundo. ¿Es el universo un lugar de milagros o un lugar de coincidencias? El debate también se centra en la validez del cuaderno. Los creyentes argumentan que el cuaderno es la prueba más grande del caso. Los escépticos, en cambio, creen que el cuaderno es la parte más débil de la historia, ya que no se puede verificar su autenticidad. Para ellos, el cuaderno podría haber sido una falsificación, una broma de mal gusto o un truco. La ausencia de un análisis científico del cuaderno lo convierte, para ellos, en una simple evidencia circunstancial. Lo que es innegable es que el caso de Elena, ya sea real o no, ha tenido un impacto cultural innegable. Ha inspirado películas, libros y series de televisión. La historia de la mujer que vino del futuro se ha convertido en un mito, un relato que se cuenta en las noches de verano para asustar a los niños. Y el cuaderno, el objeto que desató todo el misterio, se ha convertido en un objeto de culto. El debate no es solo sobre la verdad de Elena, sino sobre la capacidad del ser humano para crear historias que nos ayuden a entender el mundo. El debate sobre Elena nos enseña una lección importante: el misterio es una parte fundamental de la vida. Nos gusta creer en lo inexplicable, en lo que desafía a la lógica. Nos gusta la idea de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Y el caso de Elena, con su cuaderno y sus profecías, es el ejemplo perfecto de por qué el misterio nos atrae tanto. El misterio de Elena no es sobre una mujer, sino sobre la esperanza y el miedo que nos provoca lo desconocido. En última instancia, el debate sobre Elena no tiene una respuesta definitiva. La historia es un enigma sin resolver, un caso que sigue abierto en el imaginario colectivo. El cuaderno, con sus dibujos de tecnología futura, es una prueba tangible de una realidad que el mundo no puede explicar. Pero también es la prueba de que el ser humano, a veces, se deja llevar por el miedo y la superstición. La historia de Elena es un recordatorio de que, en la lucha entre la lógica y la fe, no hay una respuesta definitiva. Y así, el caso de Elena sigue siendo un misterio.
Un enigma que ha sido analizado por los más grandes expertos y que sigue siendo objeto de debate en Internet. La historia de la mujer sin pasado, la mujer que vino del futuro, es un recordatorio de que el mundo, a veces, puede ser mucho más extraño y misterioso de lo que creemos. Y la pregunta final es para ti, ¿qué crees que es? ¿Una viajera del tiempo o una farsante? El cuaderno es la única prueba, y la respuesta está en tus manos. La teoría más oscura sugiere que el cuaderno de Elena no es un diario de viaje, sino un manual de instrucciones. No un manual para nosotros, sino para algo más. Esta teoría sostiene que la llegada de Elena a Vallejo de la Sierra no fue un accidente, sino una especie de aterrizaje forzoso en una época crítica. El cuaderno, con sus planos de tecnología, no era una advertencia, sino la información necesaria para que la tecnología que usamos hoy en día pudiera desarrollarse. Es decir, Elena no vino a salvarnos, sino a darnos las herramientas para construir nuestro propio futuro tecnológico, un futuro que, en su tiempo, no era del todo positivo. Otra teoría escalofriante se centra en las profecías del cuaderno. A pesar de que muchas de ellas se cumplieron, la gente que descodificó el cuaderno se dio cuenta de que había un vacío en la información. El cuaderno hablaba de la caída del muro de Berlín o de la pandemia, pero no ofrecía ninguna forma de evitarlos. Los textos eran descripciones, crónicas frías de un futuro inmutable, sin un solo atisbo de esperanza. Es como si Elena supiera que las tragedias iban a ocurrir y, en lugar de intentar prevenirlas, se limitara a documentarlas. El cuaderno, en lugar de ser una advertencia, era el testimonio de una observadora que no tenía la intención de intervenir en los acontecimientos. La teoría más impactante de todas se relaciona con la desaparición de Elena. ¿Y si la mujer no se fue porque su misión había terminado? ¿Y si desapareció porque la habían encontrado? Los creyentes en la teoría de la conspiración sugieren que Elena formaba parte de una organización secreta del futuro y que su misión era la de viajar al pasado para alterar el curso de la historia. Pero su llegada al pueblo no fue la planeada. El cuaderno, con sus planos de tecnología, era una especie de regalo envenenado para que la humanidad avanzara hacia un futuro que no era del todo bueno. ¿Por qué Elena se fue tan rápido, sin dejar rastro? ¿Por qué el cuaderno no tiene ninguna advertencia para que evitemos las tragedias? ¿Y si los avances tecnológicos que Elena describió en su cuaderno no son para nuestro beneficio, sino para nuestro control? La historia de Elena se convierte en una de terror, una advertencia de que la verdad, a veces, es mucho más oscura de lo que podemos imaginar. Hemos viajado a través de las décadas, desde un tranquilo pueblo en 1974 hasta el presente, siguiendo el rastro de una mujer que vino de un lugar que no podemos comprender. Elena, la mujer sin pasado, se convirtió en la leyenda de Vallejo de la Sierra. La policía cerró el caso por inexplicable y el expediente se archivó. El tiempo pasó, y la historia se desvaneció en un susurro, pero el rastro de Elena permaneció en un objeto, su cuaderno. Un objeto que, con el tiempo y el avance de la tecnología, reveló su verdadero propósito. El cuaderno, una vez descifrado, no nos dio respuestas, solo nos dio más preguntas. Las predicciones de Elena se cumplieron, una tras otra, con una precisión escalofriante. La caída del muro, el 11 de septiembre, la pandemia, todo estaba escrito en sus páginas. Pero el cuaderno no nos dio una explicación sobre el origen de Elena, ni sobre su misión. No nos dio la clave para evitar las tragedias, ni el secreto para entender los viajes en el tiempo. El cuaderno no era una guía, sino un testimonio. El testimonio de una mujer que había vivido nuestro futuro y que, de alguna manera, se había quedado varada en nuestro pasado. El caso de Elena sigue abierto. A pesar de los años, nadie sabe quién era, de dónde vino o por qué se fue. La historia se ha convertido en un debate eterno entre creyentes y escépticos, entre la lógica y la fe. El cuaderno, que podría ser la prueba de que el tiempo es una ilusión, también podría ser una simple coincidencia, una falsificación muy elaborada o el delirio de una mente enferma.
Lo único que es real es el misterio, la sensación de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Así que ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu teoría sobre el caso de Elena? ¿Crees que era una viajera del tiempo que vino a dejarnos una advertencia? ¿O crees que es una farsa muy bien elaborada, una leyenda que se ha ido tejiendo a lo largo de los años? El expediente está en tus manos. La historia de Elena no tiene un final, porque su misterio, como el tiempo mismo, sigue abierto. Y hasta aquí la investigación de hoy. Espero que este misterio os haya dejado pensando y, sobre todo, con ganas de más. Si tenéis alguna teoría sobre el caso de Elena o alguna otra historia de terror real que queráis que investigue, dejádmelo en los comentarios. No olvidéis darle a like si os ha gustado el video y uniros a nosotros para no perderos la próxima pesadilla, la próxima historia. Y recordad, a veces, el pasado no se queda donde debería.